que sí es un balance muy positivo. Veo que hay mucha iniciativa en Oaxaca en torno de la valoración y el aprecio de las lenguas indígenas, pero no solo eso, veo acciones muy concretas que está llevando a cabo el CEDELIO, asimismo asociaciones civiles que incluso están comprometidos con fortalecer el uso de las lenguas indígenas, así como las autoridades estatales de educación concretamente a favor del desarrollo de las lenguas indígenas. Entonces, yo me voy con ese compromiso. De hecho, hemos llegado a un compromiso con las autoridades de articularnos y hacer trabajos conjuntos a nivel federal, a nivel estatal e incluso a nivel de los municipios. Todo esto que tiene que ver con la revitalización, fortalecimiento y desarrollo de las lenguas indígenas, que ahora por ley son lenguas nacionales. De manera que eso nos va a permitir que ya no digamos más dialectos, sino lenguas, idiomas. Entonces yo me llevo una impresión muy positiva de lo que el Estado está haciendo de Oaxaca, y nosotros como Instituto Nacional nos sumamos a este esfuerzo y seguramente que haremos trabajos conjuntos a favor de las lenguas indígenas nacionales. Ese es otro de los retos que tenemos justamente. Yo les planteé justamente la articulación que yo estoy impulsando a nivel nacional. Lo mismo les propuse hoy, tanto con los estudiantes de la UAPJO, también con las asociaciones civiles con los que me he reunido, con los que todavía me voy a reunir, y con el CEDELIO. A todos ellos llegamos a la conclusión que es importante que sumemos esfuerzos, que nos articulemos. De manera que en las acciones que vienen, por ejemplo, sobre planeación lingüística, la idea es que junto con el CEDELIO, con las asociaciones civiles con los que platicamos y con las instituciones educativas y la universidad, podamos vincularnos y de esa manera aprovechar bien nuestros esfuerzos, tanto en tiempos como en recursos, y encaminar nuestros propósitos todos en beneficio del desarrollo de las lenguas indígenas. Entonces, el acuerdo que llegamos hasta ahorita es que tenemos que articularnos, sumar esfuerzos y así caminar de la mejor manera para beneficio de las lenguas, como decimos, ¿no? Las primeras acciones que tenemos que empezar a hacer tienen que ver con la recatalogación de las lenguas indígenas, es decir, darnos cuenta de manera más exacta cuántas lenguas hay, cuáles son las lenguas de las que estamos hablando en Oaxaca. Tenemos claridad en cuántas son reconocidas oficialmente por el Estado de Oaxaca, pero seguramente hay otras. Entonces, tener claridad en cuántas lenguas hay, cuáles son sus variantes, ¿no? Esa sería como la primera línea. Y la otra línea es lo que le llamamos nosotros en lingüística el estatus de las lenguas. Es decir, en Oaxaca, como lo haremos en otros estados, vamos a impulsar acciones que tienen que ver con lograr revertir el proceso de discriminación del uso de las lenguas. Entonces vamos a llevar a cabo procesos de sensibilización que tengan que ver con el logro del prestigio de las lenguas indígenas. Y esto va a ser un trabajo en medios de comunicación, reuniones con autoridades, con la sociedad indígena y no indígena, de manera que ahora sí podamos vernos como una sociedad plural, más democrática y más influyente. Esto como otra de las líneas de trabajo, ¿no? Y por otra parte, empezar trabajos de investigación lingüística y sociolingüística, que tenga que ver con la normalización de la escritura de las lenguas indígenas, cómo vamos a escribir nuestras lenguas, por un lado, y por otro lado el trabajo de el conocimiento de la anatomía de nuestra lengua, es decir, cómo están conformadas estructuralmente nuestras lenguas. Y por otra parte, iniciar trabajos que tengan que ver con léxicos especializados en materia de procuración de justicia, en materia de salud, en materia de educación. Y aparte de eso, iniciar procesos de trabajo que tengan que ver con revitalizar las lenguas que se están debilitando mucho más, que tienen pocos hablantes. Y en las otras lenguas que son más fuertes, digamos entre comillas, porque todas las lenguas están casi amenazadas, empezar procesos de fortalecimiento y desarrollo de las lenguas indígenas, ¿no? Así es compleja. Justamente hablamos de recatalogación porque nuestra intención es venir a trabajar con la gente, con los propios hablantes y con el apoyo de los expertos, de lingüistas, pero también directamente con la gente. Por eso hablamos de recatalogación, porque lo que ya está es un logro, es un avance, pero ahora vamos a iniciar procesos de trabajo con los hablantes propios y llegar a un acuerdo donde cuáles son realmente, dónde están los límites. A propósito de lenguas, por ejemplo, y las variantes, llegar a ver realmente
Por ejemplo, el New Sabi, que tiene 81 variantes. Bueno, estamos hablando ahí de una lengua o de varias lenguas. ¿Se entienden entre ellos o no se entienden? Ahorita sería muy aventurado decir es una sola lengua. Mejor tenemos que esperarnos a hacer un trabajo de investigación lingüística y sociolingüística que nos diga si es realmente una lengua o son varias lenguas que se llaman New Sabi porque son de la misma familia, pero que por la cuestión histórica y en el tiempo y todo se han ido separando de manera que hoy en día las personas ya no se entienden. Entonces, pero ahí es donde vamos a impulsar trabajos de discusión con la gente en las comunidades y en los pueblos. Y por eso que estamos hablando de impulsar políticas públicas, donde realmente participe la gente y nosotros como instituciones federales, estatales y municipales podamos coadyuvar para que, es decir, para poner la plataforma, las posibilidades de que la gente discuta, ¿no? Entonces aspiramos a trabajar con la gente directamente, ¿no? Promover reuniones regionales para que asistan los indígenas, nuestros hermanos indígenas, los expertos y discutamos abiertamente. Y bueno, esa es nuestra intención, llegar justamente a conformar un nuevo catálogo ya con la participación directa de las gentes. Yo he salido en algunos estados y me han dicho, por ejemplo, en Michoacán, ¿no? Dice, ¿y quién les dijo que somos tarascos? Nosotros somos purépechas, desde el nombre mismo, desde la autodenominación. ¿Cómo se autodenominan los pueblos? Entonces, a eso es lo que estamos llamándole como las políticas públicas que estén con la participación directa de la población. Vamos a promover justamente, a nivel federal, hay universidades que forman lingüistas. Entonces estamos empezando a promover que en esas universidades hayan más estudiantes indígenas, porque en efecto sí nos falta. Pero no solamente a nivel federal, a nivel nacional, me refiero al Distrito Federal, sino que en las universidades autónomas vamos a generar procesos de diálogo con las rectorías para ver posibilidades de crear carreras que tienen que ver con la lingüística aplicada, con la sociolingüística y ver la posibilidad justamente mediante búsqueda de becas y de apoyo, porque muchos estudiantes no van por falta de recursos. Entonces llegar a acuerdos puntuales para formar a más indígenas profesionales en el área de la lingüística. Entonces es otro trabajo, otra vertiente que tenemos ahí, porque sí, en efecto se requieren profesionales indígenas en materia de lingüística y sociolingüística, ¿no? Me parece que el CEDELIO está haciendo una labor muy loable, de verdad, con tan poco recurso, con poco personal. Yo creo que están haciendo muchísimo. Eso me indica a mí que el poco recurso se está encaminando de la mejor manera posible. Eso me indica a mí que hay claridad en los proyectos, porque con poco recurso veo que hay grandes logros. Entonces, eso me indica, por supuesto, que sí hay como claridad en los proyectos que está instrumentando el CEDELIO. Y sobre todo también valoro mucho, y lo llevo como aprendizaje, que el CEDELIO está logrando articular acciones conjuntas con otras instancias y que el CEDELIO está en vínculo con las comunidades, que es una de las perspectivas que tenemos a nivel nacional en el INALI también, una vinculación directa con los hablantes, con las comunidades indígenas. Entonces me parece que están haciendo un trabajo formidable, de los que echaremos mano también nosotros a nivel federal, porque pues aprendemos de estas grandes experiencias, ¿no? Felicitamos al equipo del CEDELIO, a su director, por esta visión de encaminar esfuerzos a favor del desarrollo de las lenguas indígenas, ¿no? Este es como un primer encuentro y vendremos a tener reuniones, aspiramos a tener reuniones con las autoridades educativas y autoridades de otras instancias del estado de Oaxaca, así que estaremos por acá. Muchísimas gracias.